Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de nuestros viajes en Exploranding. En el video de hoy vamos a recorrer el interior de uno de los estadios más icónicos del mundo, el Estadio Maracaná, ubicado en la maravillosa ciudad de Río de Janeiro. Desde el museo, los vestuarios, las tribunas, hasta pisar el césped sagrado. Estamos accediendo a uno de los estadios más grandes del mundo, el Estadio Maracaná. Sí, llegamos al Maracaná hace un ratito y vamos a empezar el tour por el interior y vamos a ver con qué nos encontramos. No te pierdas este emocionante recorrido donde te vamos a contar todos los detalles sobre este legendario estadio. Toda nuestra experiencia te la contamos acá. El Estadio del Maracaná, ya habrán escuchado, es un mítico estadio de Brasil. Se han disputado finales importantísimas acá, se ha disputado también el Mundial y también se ha disputado las Olimpiadas. Tiene una capacidad aproximada de un poquito menos de 80.000 personas, la verdad que es literalmente uno de los más grandes del mundo. Y inclusive por lo que nos contaron, creo que el récord de asistencia fue de 170.000 en la década de 60, que obviamente ya no está permitido. Así que es un estadio grande. Se puede acceder por metro, nos lo recomendaron bastante porque está en la estación súper cerca. En nuestro caso, como estábamos muy cerquita de lo que es el centro de Río, preferimos venir en Uber porque el costo era casi el mismo. Pero bueno, las dos maneras son totalmente viables y la verdad que se accede súper fácil. Cada media hora más o menos hay tours guiados. El museo está dedicado a la historia del fútbol y del Estadio Maracaná. Cuenta con más de 10.000 objetos, incluyendo camisetas, balones y botines, y reúne piezas destacadas de la historia del fútbol brasileño. Neymar, Ronaldinho, Pelé y Garrincha son apenas algunos de los jugadores representados en este impecable museo. El estadio se inauguró en 1950, dando lugar al primer mundial con el cual fue ganador Uruguay. Se disputaron dos mundiales y de hecho la final del 1950 la jugó Brasil contra Uruguay. Bueno, fue un partido bastante recordado porque lo gana Uruguay de visitante, digamos, el famoso Maracanazo. Y lo que es en la visita del estadio, por lo que nos comentaron, vamos a pasar por 5 puestos. Ahí acabamos de terminar el primero. Así que bueno, vamos a ir mostrándoles un poquito cada uno. Vamos a ver si podemos conocer los vestuarios, la sala de prensa y también un poco del interior del campo de juego. Seguimos. Denominado el Templo del Fútbol, este estadio fue remodelado para el Mundial 2014. Incluyó la renovación del techo, las gradas y nuevos sistemas de iluminación y sonido. Fue sede de 7 partidos de este Mundial, incluyendo la final entre Alemania y Argentina. Estamos en el segundo sector del recorrido. Esta parte, tenemos acá al costadito unas camisetas espectaculares de lo que es la historia de la selección brasileña. Hay de todos los años, desde los inicios. Toda esta parte es la zona donde los jugadores todos los fines de semana salen al campo de juego, así que estamos recorriendo ese mismo camino hasta la salida de la cancha y después vamos a ir a visitar los vestuarios también. Como comentaba Javi, el recorrido, digamos, replica un poco el camino que usan los jugadores para entrar al estadio, para entrar a los vestuarios y para salir a la cancha. Así que nosotros vamos a ver si podemos hacer lo mismo, no porque seamos tan buenos jugadores de fútbol, pero sí amantes del fútbol en sí. Visitar los vestuarios que han sido testigos de momentos históricos y de los grandes futbolistas que han pasado por aquí es una emoción impresionante, una atmósfera única y un lugar donde se gestaron hazañas inolvidables para este hermoso deporte. Estamos acá saliendo al campo de juego. Sí, estamos llegando a la parte más linda, me parece, más espectacular y más impactante de lo que es el paseo. Así que estamos ya empezando a pisar el verde.
Y bueno, le vamos a mostrar un poquito la vista. Yo creo que nos va a sorprender la vista que vamos a tener del estadio porque ya les digo que es inmenso. Estamos parados en una de las tribunas del Maracaná. La vista apenas uno entra a esta sección es impresionante. Entrás al nivel de lo que sería la cancha y la verdad que da escalofríos pensar lo que sienten los jugadores cuando entran acá. Sí, ahora cada ruido se siente en todos lados. No me quiero imaginar cuando la cancha está completa de gente y con la cantidad de gente que entra en este estadio. Así que se me eriza la piel solo pensarlo. Sí, aparte pensar todos los momentos históricos que sucedieron acá atrás nuestro, la verdad que es tremendo. Es una sensación complicada para contarles, pero bueno, si lo pueden hacer y pueden venirse para acá, súper recomendado. No es un paseo extremadamente barato, es cierto, pero la verdad que es un lugar histórico que es para conocer. Hay mucha historia, está todo relacionado con el fútbol, obviamente. Y bueno, está muy bueno para recorrer. Ahora vamos a ver si podemos recorrer un poco la parte del césped y bueno, un poco más las tribunas también. Las tribunas del Maracaná presentan un diseño en forma de anillo que rodea completamente el campo de juego. Esta distribución proporciona una vista inigualable y una atmósfera emocionante, haciendo que cada asiento sea especial durante los eventos deportivos. Lo que tenemos atrás ya lo están viendo con nosotros, estamos parados en el mismo pasto que pisan los jugadores cuando salen a la cancha y verlo esto a nivel y pensar lo que sienten los jugadores cuando pisan esta zona es impactante. Son dos los equipos cariocas que comparten el estadio, uno es el Fluminense y el otro es el Flamengo. En este estadio fue donde Pelé metió el gol número 1000, siendo el primer jugador que llegó a esa marca. Y la última final que se jugó en este estadio fue la final de la Copa América entre Argentina y Brasil. El estadio fue usado tanto en los Juegos Olímpicos que se disputaron acá en Río de Janeiro, tanto para lo que fue la ceremonia de apertura como también para la ceremonia de cierre. Continuamos el recorrido por el interior del estadio hasta la sala de prensa, para llegar así al final de este interesante tour. Si están pensando visitar la maravillosa ciudad de Río de Janeiro, el recorrido por el estadio es un punto imperdible para los amantes del fútbol y para aquellos que desean descubrir la historia y la grandeza del Maracaná. Así llegamos al final de este fascinante viaje por el interior del Estadio Maracaná. Vamos a seguir explorando la increíble ciudad de Río de Janeiro. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!